Hola, buen día para todos. Bienvenidos nuevamente a este canal. Esperemos que esté pasando un maravilloso día. Como ustedes saben, estamos compartiendo información sobre el Islam basado en un libro que se llama Un estudio del Corán desde una perspectiva cristiana. Pasamos al capítulo 2, donde vamos a aprender algo en qué se diferencia el cristianismo con respecto al Islam. Comparar la Biblia con el Corán es de vital importancia, sobre todo para los cristianos que quieren abordar o conocer algo del Islam. Cualquier estudio del Corán debe incluir una comparación con la Biblia, porque los musulmanes creen que el Islam está construido sobre el fundamento de las escrituras judías y cristianas. El Corán que recitó Mahoma afirmaba estar de acuerdo con la Biblia y a la vez completarla. Los musulmanes creen que Alá reveló la ley de Moisés, los salmos a David, los mensajes a muchos otros profetas, el Evangelio de Jesús y finalmente él reveló el Corán a Mahoma. La Biblia está bien establecida en la península arábiga. La conocían, estaba bien establecida en la época anterior a Mahoma. Por lo tanto, cuando el Corán hace referencia a los judíos y a los cristianos como pueblo del libro, se hace para referenciarlos como aquellas personas que conocían la Biblia. Una interpretación literal de la palabra griega Biblia, la gente del libro, ya que en griego es la Biblia se dice biblos. Por esta razón en el Corán predominan temas bíblicos que son familiares para muchos creyentes. Creencias como tener una deidad única, los acontecimientos de la creación, los profetas, el pecado, la rectitud, Satanás, el día del juicio, el cielo y el infierno se encuentran a lo largo de todo el texto coránico. Se hace referencia a muchos pasajes bíblicos conocidos como Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús. La razón por la cual el Corán necesita apoyo en la Biblia es obvia. La Biblia tiene una credibilidad mucho más rica por medio de su composición. El Corán fue presentado por una sola persona, un solo profeta, durante su vida. El Corán afirma que la belleza de su poesía verifica su santidad, pero no ofrece predicciones específicas sobre eventos futuros. Por el otro lado, la Biblia es una colección, es una biblioteca de 66 libros de una revelación inspirada durante un periodo de aproximadamente 1400 años y que fue recibida por aproximadamente 40 profetas y apóstoles, personas diferentes a lo largo de toda la historia. Sin embargo, el libro en todo su contexto es uno solo. El tema que abarca desde la creación en el primer libro, Génesis, hasta la segunda venida de Cristo en el último libro, es el mismo. La Biblia también presenta una teología consistente. A lo largo de los siglos, su inspiración ha sido validada a través del cumplimiento de cientos y cientos de profecías específicas y que se siguen cumpliendo hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver por qué la Biblia es confiable. El Corán necesita la validación de la Biblia, pero ambos textos se contradicen entre sí, en cuestiones tan importantes como la divinidad de Cristo. Los musulmanes afirman que la Biblia original no proclamaba que Jesús es el Señor y que los cristianos y los judíos han alterado la Biblia a lo largo de los años para incluir esta enseñanza. Los cristianos creen que esta acusación no se basa en pruebas creíbles. Creen que un estudio serio de la fiabilidad de la Biblia debe concluir que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son fiables. La cantidad de evidencia de manuscritos bíblicos antiguos es increíblemente abrumadora. Hay más de 20.000 manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, escritos a mano en varios idiomas. Y el fragmento más antiguo, que se dató hace unos 25 años, muestra la copia original de un texto bíblico. Además, hay cartas antiguas de los primeros líderes cristianos que fueron formados por los apóstoles de Cristo, los que llamamos los padres de la Iglesia, cuyos escritos incluyen más de 30.000 citas de las escrituras del Nuevo Testamento. Todas las versiones de la Biblia y todas las referencias de los documentos de los padres de la Iglesia concuerdan. El milagro es que solo se encuentran diferencias insignificantes y menores en esos manuscritos. La existencia de esas diferencias en cuanto a la ortografía o frases o ciertas historias es comprensible cuando se copia de un texto a otro, dado que se hacían a mano. Las diferencias o las variantes de la Biblia no están ocultas, son públicas, sino que en muchas traducciones aparecen como una nota a pie de página, como sucede en las traducciones inglesas. Nunca se ha encontrado ninguna diferencia sustancial y no se quemaron copias antiguas de la Biblia porque se leyeran de una manera diferente, cosa que sí sucedió con el Corán. La asombrosa concordancia entre todos los textos bíblicos es un testimonio de las escrituras cristianas, una tarea que fue tomada muy en serio por los copistas y los cristianos que hicieron su trabajo. Debía haber conocido la advertencia del último capítulo del libro de la Biblia, que promete castigo severo para cualquiera que añadiera o quitara intencionalmente una palabra de la Sagrada Escritura. Ahora
Comparemos Dios bíblico con Alá, el Dios del Corán. ¿Adoran los cristianos y los musulmanes al mismo Dios? Esa pregunta se plantea con mucha frecuencia. Sin duda ambos centran su adoración en el único creador, digno de servicio, de fe y de obediencia. Sin embargo, el Corán y la Biblia difieren en las descripciones que hacen del Todopoderoso. Por ejemplo, supongamos que dos personas creen que tienen un amigo en común, que se llama John. Están de acuerdo que ambos admiran a John. El nombre es el mismo. Sin embargo, uno dice que John es un hombre alto y pelirrojo, y el otro no está de acuerdo, insiste que John es un hombre bajo y rubio. Obviamente existen diferencias significativas. Aunque existen similitudes entre Yahvé y Alá, hay varios puntos de contraste importantes. El primero tiene que ver con la Trinidad y la divinidad de Jesús. La trascendencia distante de Alá no se parece en nada a la encarnación completa de Yahvé en Cristo Jesús. El Corán presenta a Dios como alguien que está alejado de su creación, pero que conoce cada detalle de la vida y de las relaciones de cada individuo. Dios está entronizado en lo alto y se comunica a través de ángeles y profetas. Él tiene en cuenta las acciones de cada individuo y sopesa lo bueno y lo malo. A menudo muestra su misericordia a quienes la merecen, especialmente si son creyentes del Islam. Desde su trono, Él tiene el control total de todo. Esto incluye la vida y el destino eterno de cada individuo, así como el resultado de cada batalla y cada guerra. La Biblia revela que Yahvé es soberano, santo y exige justicia. Su esencia misma es el amor, como encontramos en 1 de Juan 4, entre el verso 8 al 11. Este amor se expresa con mayor claridad en el Evangelio, que proclama que Yahvé vino al mundo en la persona de Jesucristo para rescatar a quienes creen en Él. A través del bautismo, los cristianos proclamamos que han entrado en una relación personal con el Todopoderoso. Esta relación les permite conocer a Yahvé como un Padre celestial. Esa estrecha relación es posible en Cristo. El nombre hebreo de Jesús es una combinación de palabras que significa salvación de Yahvé. Su nombre literalmente significa Yahvé salva, y en hebreo es Yeshua. Otra diferencia entre Alá y Yahvé tiene que ver con su misericordia. La salvación en el Islam depende de la fe y los esfuerzos del musulmán. El amor de Yahvé, en cambio, es tan grande y tan incondicional que Jesús lo describió con la parábola del padre que corrió a buscar y perdonar a su hijo desobediente, el hijo pródigo, registrada en Lucas 15. La reacción musulmana a la parábola es: Alá nunca haría esto. Este tipo de amor no es característico de Alá. Para el pueblo escogido de Dios, los cristianos, esta es una ilustración perfecta de la gracia de Yahvé. Ellos comprenden que su salvación es un regalo gratuito de Dios, como podemos leer, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Nunca se puede ganar ni merecer. Jesús no perderá a ninguno de los que le dé el Padre Celestial. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 35 al 40. La Biblia deja claro que las buenas obras son el resultado natural de la vida del cristiano, porque es una nueva creación y vive en Cristo. Efesios capítulo 2, verso 10. La Santísima Trinidad es otra diferencia grande entre Alá y Yahvé. Los cristianos saben que Yahvé es misteriosamente complejo porque la Trinidad está revelada en las Escrituras. Por ejemplo, podemos leer algo sobre la complejidad de Dios en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. La Biblia revela que hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los cristianos han definido como Santísima Trinidad, es decir, tres en uno. Una ilustración de la Trinidad involucra al Sol. El Sol constantemente emite luz y calor. La Trinidad siempre ha sido un aspecto único de Dios. Para continuar con la analogía, así como el Sol emite rayos de luz, así también el único Dios envía su palabra a crear el mundo. Aparece a los profetas y luego esa luz se convirtió en una persona en Cristo Jesús, como aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y también en Hebreos capítulo 1, verso 3. Finalmente, así como el sol emite calor, Dios derrama la presencia invisible de su Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Otra analogía de la naturaleza más personal sería de que cada persona es compleja. Un individuo puede ser un esposo para su esposa, padre de sus hijos, un sobrino para su tío y tía. Ninguna analogía puede ilustrar con precisión el misterio, pero la Santísima Trinidad es claramente enseñada en la Biblia y es claramente negada en el Corán. Las ilustraciones que demos de Dios, de sus características, de su poder, de su majestuosidad, realmente nos quedan cortas como humanos para definir la naturaleza de alguien que es extremadamente poderoso y extremadamente complejo
y que realmente no podemos alcanzar a describirlos como nuestras limitadas mentes y obviamente con nuestro limitado conocimiento. ¿Es Alá del Corán lo mismo que Yahvé de la Biblia? El Corán afirma que son lo mismo, pero hay mucho debate sobre esta cuestión. Aunque las traducciones árabes de la Biblia utilicen el nombre Alá para representar a Yahvé, la interpretación cristiana es tan diferente que parece obvio que no son sinónimos. Existe una diferencia entre la manera en que el Islam y el cristianismo ven la misión de Cristo. El Islam se basa en la premisa de que la iglesia que Jesús fundó en realidad fracasó desde el principio. Creen que Mahoma tuvo que venir más de 600 años después para corregir los problemas creados por la corrupción del Evangelio de Cristo. El cristianismo, por otra parte, confía en que Jesucristo logró establecer su iglesia sobre un sólido fundamento de sus apóstoles escogidos. Desde entonces la iglesia ha crecido hasta convertirse en una red mundial de amor y buenas obras. Jesús prometió que las puertas del infierno no podían detener el avance del Evangelio o las buenas nuevas. Lo quería que todos los grupos lingüísticos de la tierra lo escucharan, registrado por ejemplo en Mateo capítulo 16, verso 18 y en Mateo capítulo 24, verso 14. Jesús previó divisiones y oró por la unidad de sus discípulos, pero nunca predijo que su iglesia fracasaría y que necesitaría otro pastor. Por el contrario, advirtió a sus discípulos que vendrían falsos profetas después de él, que producirían señales asombrosas y que reunían a grandes seguidores, tal como dice Mateo en el capítulo 24, verso 11. Ahora, ¿qué es la iglesia? La historia nos enseña que es una comunidad de hombres y mujeres que han sido bautizados y que tiene 2000 años de antigüedad y que pertenece a Dios y a los demás, a los creyentes que están unidos en amor a Jesús. La Biblia utiliza muchas metáforas para describirlos. Cada creyente es una piedra en el templo de Dios, con Cristo como piedra angular, como podemos leer, por ejemplo, en Isaías 28, verso 16, o en Efesios 2, versos 19 y 20. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de sus miembros forman el cuerpo del Señor. Cada uno de los cristianos forman ese cuerpo, como dice 1 Corintios 12, verso 27. La iglesia también es el pueblo escogido y una nación santa. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 al 12. Son miembros bautizados de la misma iglesia que el mismo Cristo Jesús comenzó con los apóstoles, tal como lo registra el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 26 al 29. Ahora, ¿qué pasa con las miles de denominaciones que tiene el cristianismo? En Occidente tenemos muchísimas. Aunque las iglesias de todo el mundo estén divididas por diferentes denominaciones, la Biblia dice que son una sola comunidad de creyentes que están unidas en el sentido de que todas creen en la Trinidad, la misma Biblia y la obra salvadora en la cruz y la resurrección de Cristo Jesús. Las iglesias siguen cumpliendo el propósito de Dios que tenía desde el principio, en los días de los apóstoles. Mediante el poder del Espíritu Santo de Dios demuestran el amor de Dios a través de programas eclesiásticos, servicios comunitarios, servicios en hospitales, en escuelas, en misiones y en relaciones interpersonales afectuosas. Una analogía de la unidad básica de la iglesia que trasciende la diferencia de las denominaciones puede tomarse de la experiencia norteamericana en septiembre del 2011. En los días posteriores a los ataques del 11 de septiembre ocurrido contra las Torres Gemelas, el mundo vio que aunque hay muchos partidos políticos en Estados Unidos, los ciudadanos se unieron cuando su libertad se vio amenazada. Todos demostraron su amor común por su país, su amor por la libertad y las libertades que disfrutan en el país. Esto los unió a pesar de la diversidad. En analogía con la Biblia, todos los cristianos que la estudian mirarían con amor a su iglesia, tal como los norteamericanos lo hicieron a su país. La Constitución de Estados Unidos de América es una guía común para la vida de los norteamericanos. La Biblia es nuestra guía común para todos los cristianos sin importar las denominaciones. Los norteamericanos, luego de los atentados, se unieron en torno a su bandera que lo representa como nación. Los cristianos nos unimos en torno a la cruz, que es el símbolo común de todas las iglesias. Ahora, ¿cómo es presentado Jesús en la Biblia y cómo es Jesús presentado en el Corán? La Biblia y el Corán ofrecen dos imágenes muy diferentes de Cristo. La Biblia es una colección de muchos relatos de testigos presenciales, testigos oculares que estuvieron en el ministerio terrenal de Cristo, que añade muchísima más credibilidad al Nuevo Testamento sobre todo lo que ellos digan sobre Jesús. Además, el Nuevo Testamento fue leído por cientos de personas que conocían los acontecimientos del ministerio de Cristo, porque en esa época se trataba de un acontecimiento reciente. La crucifixión de Cristo, por ejemplo, sucedió a los ojos de todo Jerusalén, donde cientos y cientos de personas vieron lo que sucedió. No fue una sola persona que estuvo parado frente al Calvario, fueron cientos, todo Jerusalén estuvo allí. Por lo tanto, la crucifixión es un hecho histórico, se puede comprobar por los registros históricos, no solo por la Biblia. Ahora, los cristianos creen que el Espíritu Santo de Dios inspiró a los profetas y a los apóstoles a que escribieran la Biblia. Todos están de acuerdo que en Jesús la humanidad contempló la misma gloria de Dios, la imagen del Dios invisible, y la persona del Antiguo Testamento que el profeta judío Isaías profetizó que sería Emmanuel,
que significa Dios con nosotros. Está en Isaías capítulo 7, verso 14 y que es recogida nuevamente en Mateo capítulo 1, verso 23. Los apóstoles escribieron que Jesús estaba a la plenitud de Dios y que él vivía en un cuerpo de un hombre real, como dice Colosenses capítulo 2, verso 9. Los apóstoles también hablaron de la compasión de Jesús por los niños que eran ignorados y considerados como insignificantes en la sociedad de su época. Asimismo por las mujeres que eran pecadoras, que eran despreciadas. Y él también amaba a los odiados recaudadores de impuestos que eran condenados por la misma sociedad judía de la época. También hablan del poder que él tuvo sobre la enfermedad, los demonios, las tormentas e incluso la misma muerte. Sus enseñanzas son exaltadas por la ética, que siguen siendo ideal en el mundo de hoy. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz y la victoria que logró en la resurrección son centrales en todos los escritos inspirados por los apóstoles. Los apóstoles de Cristo son testigos oculares de su vida, coinciden unánimemente en la fe de Jesús como Hijo de Dios y único Salvador del mundo. Esa fe trae vida nueva y eterna a todo aquel que lo recibe. La Biblia registra que la iglesia primitiva estaba formada por cristianos bautizados que difundían pacíficamente ese mensaje con el amor y el poder de Jesús trabajando en ellos y a través de ellos. El Corán se convirtió en un texto autorizado casi 700 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Contradice los relatos de testigos oculares de los apóstoles que estuvieron al lado de Jesús. El Corán admite que Jesús era un Mesías judío largamente esperado, que nació de una virgen, que hizo milagros y trajo el Evangelio, que significan buenas noticias. Sin embargo, el Corán degrada a Jesús de su divinidad como hijo de Dios al mismo estatus que Mahoma y los demás profetas escritos en la Biblia. El Corán dice que los judíos no mataron a Cristo, solo pareció que lo hicieron. Dice que Alá lo recogió, que Alá lo tomó desde allí hasta los cielos. La mayoría de los musulmanes interpretan eso como que alguien, como Judas el traidor, fue hecho parecer a Jesús y murió en su lugar, mientras que Jesús fue sacado secretamente desde este mundo. Si el Corán está en lo cierto, entonces Jesucristo dejó detrás de sí gran confusión y caos, ya que los discípulos de Jesús que fundaron la iglesia hablan sobre la importancia de la cruz, que en realidad había sido un engaño provocado por Alá. Todos ellos proclamaron que lo vieron vivo después de la resurrección. Mahoma, que afirmaba ser inspirado para corregir este error de los siglos de antigüedad, ¿cómo nosotros podemos sopesar estas dos cosas? El Corán, por un lado, dice que la Biblia es la palabra de Alá, que la deben creer los cristianos. Por otro lado, niega lo que los cristianos creen. También vemos que a lo largo de la historia, sobre todo al comienzo de la iglesia, en los primeros siglos, numerosos cristianos fueron mártires por causa de su fe. Murieron creyendo que Jesús murió y resucitó. Es decir, ellos habrían muerto en vano. Sí, el Corán es verdad. Ahora miraremos la comparación rápida entre Jesús y Mahoma. Los estilos de vida entre Jesús y Mahoma son muy diferentes. La Biblia registra que Jesús concluyó su vida terrenal siendo soltero, pobre y sin violencia. Nunca usó la violencia en contra ni siquiera de sus más acérrimos contrincantes u opositores. Él fue, sin embargo, la fuente de muchos milagros. Sanó paralíticos, curó ciegos, expulsó demonios, resucitó muertos. Son algunos de los ejemplos reportados tanto en el Corán como en la Biblia. El último milagro más grande que Jesús hizo fue haberse levantado de la muerte, la resurrección de su muerte. Como explicación de su ministerio terrenal, el propio Jesús dijo que no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Eso está registrado en Mateo capítulo 10, verso 45. De Mahoma se puede decir todo lo contrario. Pasó sus años con muchas desilusiones acá en la tierra, especialmente el comienzo de su vida, ya que fue huérfano a muy temprana edad, pero terminó su vida terrenal con numerosas esposas y concubinas, con muchísima riqueza. Se volvió extremadamente rico a través de la conquista militar y de la opresión contra los no musulmanes. Por ejemplo, los cristianos y judíos que fueron sometidos a pagar un altísimo impuesto para poder mantener su fe. Aunque las leyendas musulmanas atribuyen milagros a Mahoma, el propio Corán no trae ni uno de estos milagros. En ninguna parte del Corán se encuentra algún milagro medianamente parecido a los practicados por Jesús. Los musulmanes de hoy señalan que el propio Corán es el milagro más grande de la vida de Mahoma. ¿Cómo es esto posible? Más adelante en los siguientes capítulos estaremos compartiendo con los no musulmanes lo que estos deben saber sobre el Corán y sobre las enseñanzas islámicas. Para todos los que llegan hasta aquí, muchas gracias por escucharnos, por compartir la información. Por favor, comentar, tal vez mejoremos el contenido. Esto es una introducción a lo que vamos a ver más adelante y espero que comprendan que no soy un experto en el Islam. Realmente traduzco muchísima información del inglés al castellano, información que ha sido traducida de árabe a inglés por eruditos islámicos. O sea, mi trabajo no es hacerlo creer,
Algo negativo del Islam. Puede leer la información, casi siempre comparto los sitios donde tomo la información y si usted sabe inglés, puede verificar por usted mismo. Si no, el traductor de Google es bastante bueno y le puede ayudar. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.